Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, Tu Fe Creativa. Mi nombre es Karina, les doy un saludo muy grande. Hoy no me están viendo porque quise llevar a la práctica lo que les he venido enseñando acerca del devocional. Ok, me disculpan un poco, es bien temprano. Normalmente aquí no entra tanta luz, por eso quise aprovecharlo hoy. He decidido últimamente trabajar en esta Biblia. Es la nueva versión internacional, es una Biblia de apuntes. También está diseñada para nosotros trabajarla a manera decorativa. Ya en Instagram les he dejado algunos de los diseños que he trabajado en esta Biblia, pero últimamente decidí, como algo así por ejemplo, pero decidí tomarla para que sea mi Biblia de estudios. Esto es lo primero que necesitas, como en algún momento te lo mencioné. Obviamente tu Biblia, preferiblemente que sea tu Biblia física, porque seguramente vas a necesitar escribir, subrayar, no sé, es como más tangible. La puedes tener en el celular, pero creo que la Biblia física tiene mucho más impacto en tu día a día, porque es física, porque la puedes leer, porque la puedes palpar. Otra cosa que necesitas es un lápiz y un cuaderno para que puedas tomar nota de los versículos que te llaman la atención, de las palabras, de los verbos, preguntas que te surjan y tus propias reflexiones. Esta es mi Biblia de estudio que yo estoy usando últimamente. Se las mostré, se me arrugó aquí. Se las mostré en un video, les hice la reseña y realmente confirmado, la Biblia me encanta. Busco el versículo que vamos a trabajar, del 9 al 11, del 9 al 11 creo que está aquí, porque ellos tienen concordancias. La Biblia de estudio que tengo no tiene concordancias. Además de que tiene las concordancias, tienen los comentarios de cada versículo. Entonces yo busco mis comentarios y hago también en los comentarios tienes concordancia. O sea, esta es una Biblia bastante completa. Y también la tengo aquí en la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Como ya les había comentado antes, tenemos que orar, darle gracias a Dios por este día. Pedirle al Señor que nos bendiga y que nos permita entender la palabra tal y como Él la escribió, tal y como Él la inspiró, y no a nuestra propia conveniencia. Que sea el Espíritu Santo a través de su palabra que nos revele su verdad y que podamos aplicar esta verdad en nuestra vida y que podamos entonces vivirla y ser hacedores de la palabra, o sea, ejecutarla, ponerla en práctica en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, amén. La palabra yo anoto en mi libreta la fecha. Y ¿cómo se llama el capítulo? Se llama Vida. Algo que les quiero decir, que lo veo en algunas redes sociales y en algunos escritos, Espíritu Santo se escribe con mayúscula, porque es santo, porque es una deidad. Dios se escribe con D mayúscula, porque es Dios, es el Dios todopoderoso. Cuando escribes Dios con D minúscula, te estás refiriendo a el demonio y sus secuaces. Entonces, una recomendación: que Dios se escribe con D mayúscula, Cristo se escribe con C mayúscula y Espíritu Santo, ambas se escriben con mayúsculas, tanto Espíritu como Santo. Ok, yo hago primero, leo el versículo y luego me vengo a mi código de color para ayudarme a entender lo que está diciendo el Señor. Ya luego en el otro video les voy a explicar cómo funciona. Y dice así: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo vive en ustedes.
si es que, quiere decir que puede que no. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Oh my God, esto está precioso. Bueno, que hay otra versión alternativa que dice el Espíritu de ustedes vive. Quería decir entonces que podríamos decir también, pero el Espíritu de ustedes vive a causa de la justicia. Ok, esto a mí me gusta tenerlo en cuenta porque la nueva versión internacional tiene, aquí mismo te pone como descripciones alternativas. Ok, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Eso es una verdad. Como es una verdad, yo la pongo en este color, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu vive en ustedes. Esta es una confrontación. Si es que el Espíritu vive en ustedes. Es Dios hablando o carácter. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, entonces todo lo que es Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, lo repite nuevamente para que entendamos ese poder, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Oh, mi Dios, ok. Dios mío, la Biblia es hermosa. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Esto es Cristo. Ya los voy a explicar. Tienen que ir a ver el otro video. Que hay un sin embargo, me gusta subrayar esto. Esto quiere decir que hay una conexión que tengo que ir a buscar luego para entender, porque hay una secuencia de cosas, de frases. Entonces, aquí me está diciendo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Quiere decir que ya yo no vivo como antes, sino que vivo en el Espíritu. Para entender esto, hay que ir a buscar cuáles son los frutos del Espíritu, para saber cómo vivo según el Espíritu. Entonces aquí tengo que decir, aquí, frutos del Espíritu. Esto está en Gálatas. Ok, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es decir, que es posible, porque él se está refiriendo a una iglesia, que dentro de la iglesia hayan personas que no tienen el Espíritu de Dios y no pertenecen a Cristo. Esto se trata también de cuando nosotros no renunciamos, no abandonamos, cuando nosotros nos retenemos cosas para nuestras propias concupiscencias o nuestros propios pecados. Ahora dice, por más que se llame cristiano, si no tiene los frutos del Espíritu, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Quiere decir, cuando un cuerpo está muerto, no siente nada. Entonces quiere decir que este cuerpo no siente nada en el pecado. Quiere decir que todo lo que a ti te gustaba antes, que disfrutabas que era pecado, ya no lo disfrutas, porque ya no te gusta, porque ya no te apetece hacer las cosas de antes. ¿Y por qué? Porque el cuerpo murió a todo el pecado. Cristo murió a causa del pecado, entonces nosotros también morimos en Cristo a causa del pecado. Cristo nos hace renunciar a todo pecado, a toda mentira, a toda blasfemia,
a toda inmoralidad, a todo chisme, a todo rumor. A todo eso nos hace renunciar el Señor, y ya nosotros no debemos disfrutar esas cosas. Cuán difícil, amén, cuán difícil es. Dice, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Cuando aquí dice a causa de la justicia, siento que es la justicia de Dios. Entonces, cuando siento un poco de confusión en una frase, me vengo a mi Biblia de estudio y busco, este es el versículo número 10. En esta versión dice, y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Aquí está mucho más claro. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Wow. Por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Bueno, aquí dice el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que va a venir a darnos vida cuando nosotros estemos ya muertos. Es el que nos va a dar esa vida, porque es el mismo Espíritu que levantó. Y miren que me llamó la atención desde el principio que aquí se remarca esa frase 2 veces. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, aquí lo dice la primera vez, el Espíritu de aquel, o sea, el Espíritu de Dios de entre los muertos, es el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Quiere decir que Dios quiere que nosotros entendamos esto bien, o sea, que remarquemos su gran poder, que no lo pasemos por alto. Por eso no lo repite 2 veces, porque Él da vida. Entendamos, una persona cuando está muerta en este mundo ya no tiene esperanza de volver a esta tierra. Y los que hemos tenido que ver partir familiares cercanos, sabemos que es como la desesperanza, porque ya no hay forma de volverlo a ver. Entonces, cuando a ti te dicen que hay un espíritu que vendrá y le dará vida nuevamente, siempre y cuando haya recibido al Señor Jesús, eso es grande, porque es ver ese cuerpo que inerte, frío, que ya no tiene vida, que vuelva a la vida. Eso es maravilloso. Obviamente nosotros seremos transformados, pero yo lo visiono así, que el Señor le dará vida a cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en mí. Es decir, el Espíritu no se me va a presentar ese día, el Espíritu ya vive en mí y yo debo ya estar dando los frutos, como lo dice en el 9, y por eso es que yo sé que vive en mí, porque ya yo no disfruto el pecado, doy frutos en el Espíritu, y eso hace que Él viva en mí. Bueno, solo para ver cómo funciona una concordancia, vamos a simplemente venir a la Biblia que tiene las concordancias y vamos a ir a, por ejemplo, en el 9, que dice, pero ustedes, en la versión Nueva Traducción Viviente, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces vamos a Gálatas 4:6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. O sea que Dios envió al Espíritu porque debido a que somos sus hijos. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, que nos impulsa a decir Abba Padre, es decir, que nos hace amarlo, nos hace decirle papito lindo. Eso es lo que significa Abba Padre. Rápidamente voy a escribir todo el versículo, todos los 3 versículos, porque todo se entrelaza perfecto entre sí. Bueno, decidí hacer un parafraseo para mostrarles a ustedes
cómo de pronto escribir versículos que te impactaron a título personal. Esto es muy importante también para interiorizarlo mentalmente. Entonces, bueno, yo más o menos tomé, por ejemplo, el versículo 9 y lo personalicé y coloqué en mi escrito, dice: pero yo no soy dominada por el pecado, soy controlada por el Espíritu Santo que vive en mí. Aunque mi cuerpo muera, mi espíritu tiene vida a través del Espíritu Santo, porque por Cristo fui declarada justa delante de Dios. El Espíritu de Dios fue el que me levantó el Espíritu de Dios fue el que levantó a Cristo de los muertos y ahora vive en mí. Y no solo me ayuda aquí en la tierra, sino que me dará vida eternamente, me dará vida juntamente con Cristo en la eternidad. De aquí hacia abajo voy a escribir mi petición personal, o puedes escribir esos pecados que todavía no te permiten sentirte plenamente en Cristo, aquellas cosas en las que todavía no has dado fruto y que todavía te atan al pecado, y es necesario declarar que eso muera en tu espíritu, que muera en tu corazón, porque es necesario que sea Cristo el que viva y el que domine tus pensamientos y tus emociones, que nosotras las mujeres a veces es tan difícil. Por mi parte podemos terminar aquí. Luego de eso vamos a hacer una pequeña oración, pequeña, grande, como tú quieras, para darle gracias a Dios por esta preciosa palabra. Normalmente trato de llevarlo cuando abro mi celular, tengo versículos en mi pantalla de inicio, como algo así, si se lo logran ver, y son versículos que voy memorizando día a día para poder tenerlos ahí guardaditos en mi corazón. Padre Santo, te doy gracias por este precioso día, por poderme dar el privilegio de compartir con estas princesas y estos príncipes que están viendo mi canal este momento, Señor. Gracias porque por fin lo pude hacer. Gracias porque tú nos estás diciendo hoy que no somos controlados por el pecado, que las cadenas del pecado no tienen control ni poder sobre mí, y que tú, Señor, habitas en nosotros, y ese mismo Espíritu Santo que te levantó de los muertos será el que nos levante para vivir contigo eternamente y danzar por la eternidad juntos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dame un like y coméntame en la zona de comentarios si quieres seguir viendo este tipo de mensajes. De mi parte, pues creo que es un tiempo muy edificante, y en el siguiente video, que está aquí inmediatamente publicado, te voy a mostrar cuál es mi código de colores. Tú y yo nos vemos en el siguiente. Bye.